Espérame. Porque es aquí. Espérame un segundo. Que Sí, no... claro. Sigue nomás. Sí, es este aquí. Ya, me imagino que será esto. Ya, ustedes, no sé si pueden ver la... No, todavía no podemos ver. No, No. tal vez ahí. Ya. Nunca había usado esta, pero ya está abriéndose, parece. Sí, tienes que ponerle ahí y te pide que compartas una página. Volumen. No, Voy a saludarla. no sé cómo... Hola Jaime. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Jaime Enrique Castañeda de Perú, ¿cómo estás? Hola, Enrique, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, Qué bien, gusto bien. escuchaste. A ver, voy a poner un ratito el video para poder saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bien, todo bien. Quería ver si ya pueden ver la pantalla o no No, todavía. todavía no, Jaime. No, Ponle compartir. Espérate, yo te voy a enseñar desde acá. Espérate un ratito. Yo te voy a compartir una pantalla cualquiera, ¿ya? Y tú ya. no sé si estás viendo ahí por ejemplo, te va a salir, a lo que puedes compartir, te sale la pantalla donde están todo lo que tú quieras compartir, ¿ya? Entonces aplastas esa y le pones compartir. Y ahí, Y aquí me sale una que dice compartir. ahí Ya. pueden ver la que yo mandé ahorita. Yo puse Sí, ahí está la invitación. Sí, esa es la que yo acabo de compartir, ¿ya? Ya, Y entonces dice, ¿puedes cerrarle eso para yo poder sí, ya la cerré. intentar? Veamos ahí. Ya. Tienes que esperar un ratito porque a veces se demora en subir, en quedarse. Ya. Sí, veamos. Hola, hola. Hola. Hola Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo van? Andrés, antes de empezar le presento Hola, buenas. Hola. Hola Inge, ¿cómo está? ¿Cómo ha Hola pasado? Andrés, ¿cómo está? Andrés Moncayo. Hola. Andrés López, ¿por dónde está Andrés López? Aquí estoy, aquí Ya, estoy. aquí está. Estaba An- sin la cámara. Ahora ya. estoy aquí. Hola Andrés. Andrés, le presento Jaime Freire de Papá Cacao, el ingeniero Andrés López, el decano de nuestra facultad, Jaime. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto poder reunirnos por aquí y que pueda aportarnos con sus conocimientos para esta charla que nos organiza. Con mucho gusto, sí. Para mí es un gusto también poder compartir con ustedes. Qué bueno que la tecnología nos permite compartir de esta manera. No sé si ya se ve la No, presentación. no, Jaime, No. no se ve No. todavía. Si quieres, pásamela y yo la proyecto, porque sí estás para compartir, sí la puedes compartir. Déjame ver. Sí, pero no sé cómo funciona. Y mi computadora es un poco viejita, puede que sea por eso también. Pero Tal yo vez, te Jaime, paso si le ahorita pasa por correo por correo. a María Sí, Fernanda. Pásame, y yo enseguida la bajo sí, y en te la proyecto. este momento, sí. Ya. Ok. Dame un segundito. Yo Ya. hasta que le pueda pasar solo agradecerles a todos por su presencia en esta conferencia virtual. Muy bueno que, aunque estemos viviendo esta crisis y tengamos todos estos problemas sociales, podamos seguir compartiendo de alguna manera los conocimientos y en este caso los conocimientos de Jaime Freire en torno a la producción de cacao y elaboración de chocolate.
es uno de los expertos que tenemos a nivel nacional y podríamos decir a nivel internacional, que más conocimiento tiene para el desarrollo de chocolate y propuestas de este tipo. Así es que un saludo para todos, espero que tengamos éxito, que de seguro va a ser así, con la conferencia que hemos organizado hoy en la tarde. Desde la Facultad de Ciencia y Tecnología seguimos preocupados en la capacitación, no solo de nuestros estudiantes, profesores, sino de la sociedad en sí. Entonces, espero que sigamos teniendo estas colaboraciones, cualquier iniciativa para poder tener charlas en los temas que competen a las ingenierías relacionadas a nuestra facultad y la biología, pues son bienvenidas por todos los participantes. También quiero que sepan que es extensiva la invitación para todas estas charlas a sus familiares, amigos, estudiantes, a que puedan participar de ellas. Entonces, un gusto compartir con ustedes, a los profesores de la carrera que veo que se están conectando ahora, a los miembros de la Junta Académica de la Junta Académica de Ingeniería en Alimentos que hemos organizado esta conferencia, y lógicamente a nuestro experto Jaime Freire, o más conocido como Papá Cacao. Muchas gracias, ingeniero. ¿Aló? Bienvenido. Y Muchas gracias. dejo el uso de la palabra si es que vamos organizando las cosas. Muchísimas gracias. Sí, ya ahorita ya mandé por correo la presentación, sino que se demora un poquito porque mi internet es un poquito lento. Entonces, hasta que llegue la presentación, yo les voy a ir comenzando un poquito, digamos, despacio. ¿Ok? Entonces, en cuanto puedan que no puedo compartir lo mejor posible. En primer lugar, les quiero dar las gracias a todos por el tiempo y en especial a María Fernanda y a la Universidad por organizar este tipo de eventos, porque es muy positivo que dentro de las circunstancias podamos hacer cosas interesantes. Yo creo que esta situación va a terminar pronto, no obstante, no obstante, la presentación, pero algo pasa aquí ya. No obstante de eso, yo creo que en el futuro un poco las cosas van a ser así. Creo que las reuniones van a ser un poco más virtuales que presenciales, por lo menos en el futuro inmediato. Y esperemos que eso termine pronto, porque siempre creo que es más bonito compartir personalmente. Entonces, yo quiero comenzar comentándoles, haciendo un poco, digamos que le conozcamos un poco al cacao. Parece que la presentación se está demorando en enviarse. Sí, porque no me Como les llega. digo, No me sí, llega. aquí veo la barra de envío y parece que se está demorando un poquito. Voy a tratar de mandarte por WeTransfer, que creo que es un poco más Ok. rápido. Veamos, déjame O solucionamos lo antes súbela posible eso. si tienes Gmail, súbela al Drive de Gmail y me la compartes. Ahí creo que es un poco más fácil. Ya, a ver, al Drive de Bueno, hasta Gmail. eso ya quería comentarles que tenemos la participación no solo de los profesores de la universidad, están también exalumnos, alumnos de la carrera de Ingeniería en Alimentos, tenemos profesores de la Universidad de Cuenca, Marlene, la subdecana de Gastronomía, nos está acompañando, unos amigos de Perú y de Colombia también están presentes, entonces tenemos, y creo que también hay personas de Guayaquil que están en el grupo, no sé si de algún otro lado. Entonces tenemos una participación bastante buena en son 57 personas que están conectadas ahorita, ¿ya? Entonces precisamente el tema que vamos a tratar con Jaime es un tema que lo estamos trabajando en la universidad y pues qué gusto de tener a Jaime con nosotros que nos está apoyando y teniendo esta deferencia con nosotros de participar en esta charla que creo que va a estar pues por supuesto muy interesante.
pudiste mandar, Jaime. Sí, estoy en eso. Todavía a ver, me parece que a veces pataleo un poquito en la parte tecnológica. Ya. Está subiéndose. Lo hace que es una. Le puse bastantes fotos y parece que eso eso es lo que está Ya, haciendo que se demore la cargada. ya. Pero bueno, si tú quieres puedes Entonces, seguir y hasta eso ya se sube. Ujú. sí, ya. Bueno, sí, sí. Entonces comencemos así. Bueno, entonces reitero el saludo a todos y vamos a hacer una charla de alrededor de 1 hora y media más o menos, en las que aspiro poder contarles todo el proceso del cacao y aparte de eso, ver cómo, digamos, los pasos principales para hacer el chocolate. Ahorita me rebotó lo del... Pues, denme un segundito que ya se está subiendo. Ahorita sí ya se está subiendo, parece, al Drive. Qué pena que era de haber previsto esto, pero ya. Bueno, entonces, a ver, el nombre científico del cacao es Theobroma cacaolineo, o el alimento de los dioses. Y el cacao es un fruto que tiene muchas particularidades. De hecho, todas las culturas precolombinas que conocieron el cacao le dieron un carácter de sagrado, porque el cacao en verdad tiene unas propiedades que son únicas y particulares. Y al momento que Linneo, que fue el botánico que hizo la clasificación de los productos agrícolas, cuando él le denominó el alimento de los dioses, creo que no estuvo exagerando porque el cacao tiene muchísimas propiedades que le hacen bien a nuestro organismo. Por eso es que es un alimento nutracéutico o un alimento funcional. Y ahora está a la cabeza, digamos, o en el top 5 de los alimentos, de los superalimentos. Y el cacao para poder desarrollarse, o digamos, el cacao crece en las selvas húmedas tropicales del planeta. Esto es en la franja tropical del planeta, ubicado entre el trópico de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur. En ese territorio es donde el cacao se produce y donde he encontrado quizás la mejor, las mejores condiciones agroecológicas es en África Central. Es por eso que en África Central se produce la mayor parte del cacao que existe en el mundo. Más o menos un 80% del cacao que hay en el mundo eh, es producido en África Central. El país que más cacao produce es Costa de Marfil, luego le sigue Ghana, en tercer lugar está Indonesia y en el cuarto puesto está el Ecuador. Entonces, en este top 4, digamos, los 3 primeros cacaos corresponden a cacaos corrientes. Entonces podemos hacer una distinción y podemos decir que en el mundo existen 2 tipos de cacao. Por un lado está el cacao corriente o de bulto y por otro lado está el cacao fino, los cacaos finos. Y en el caso del Ecuador nosotros tenemos un cacao fino y de aroma, o sea, es decir, que aparte de tener esa característica de ser fino, es además aromático. Y eso es lo que le hace único al cacao ecuatoriano en todo el mundo. Entonces, muchas veces, o bueno, siempre se dice que el mejor cacao del mundo es el cacao de Ecuador. Y cuando se dice eso, hay que hacer como una observación, porque no son los ecuatorianos los que dicen que el mejor cacao del mundo es el ecuatoriano, sino es los consumidores
Hola, ¿alguien Por tiene ahí hay prendido una el... interrupción. Por favor, si nos apagan el micrófono, Gina. Ya. Eso. Entonces, no son los ecuatorianos los que dicen, sino que es en el ambiente internacional que se dice que el mejor cacao es el ecuatoriano. Y prueba de ello es que en el Códex, en la normativa europea, por ejemplo en Bélgica y en algunos países europeos, para que un chocolate sea considerado premium, debe tener por lo menos un 12% de cacao ecuatoriano en su fórmula. Entonces, esto es porque los sabores y los aromas del cacao ecuatoriano son únicos y eso es un sinónimo de calidad. Por ello es que cuando viajamos al exterior y vemos, digamos, en otros países y se ve en otros países, en los aeropuertos, por ejemplo, se ve que creo que ya se está solucionando el problema de la pantalla. Cuando vemos en otros países, digamos, en los aeropuertos se ven chocolates, ahí está. Sí, pon la presentación porque está así. Eso, ahí está. Ya. Eso, entonces ahí vamos. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, el nombre científico es Broma Cacao. Aquí ustedes pueden ver el mapa mundi donde está marcado el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y la línea ecuatorial. Y es en esa franja tropical donde se produce el cacao. Podemos apreciar también que hay unos países en África Central, en Asia y el Ecuador están pintados con un tomate un poquito más intenso. Estos son los principales productores de cacao en todo el mundo. Y aquí está la tabla de producción del cacao, de acuerdo a la ICO en el Congreso del 2016. Entonces tenemos Costa de Marfil como principal productor, luego está Ghana, de ahí Indonesia, de ahí viene el Ecuador. Nosotros en este momento somos el cuarto productor de cacao en volumen y seguimos siendo el número 1 en lo que es cacao de calidad. Nosotros tenemos el cacao nacional fino y de aroma. Entonces, les decía que las mejores condiciones agronómicas para el cultivo del cacao se encuentran en África y por eso es que producen una cantidad enorme de cacao. Pero en cambio, la parte de la calidad está en América y en eso Ecuador es el que produce el mejor cacao del mundo, al punto que la normativa internacional indica que un chocolate para que sea considerado premium, esto es un chocolate que cuesta un poco más que los chocolates comunes y normales, o sea, para que sea considerado premium debe contener al menos un 12% de cacao fino de cacao fino del Ecuador en su fórmula. Y eso es como una fortaleza que el Ecuador no ha sabido aprovechar, primero por desconocimiento o básicamente por desconocimiento. Creo que ahora cada vez más se difunde esta noticia y los chocolateros y todo el mundo busca la manera de aprovechar este beneficio, digamos, esta fortaleza. Y les comentaba que, por ejemplo, en los aeropuertos y en las tiendas de chocolate europeo hay muchísimas barras que en su etiqueta dice Ecuador o hace referencia al Ecuador o dicen hecho con cacao del Ecuador, justamente porque hay esta norma que exige, digamos, que esté en la etiqueta para que sea un chocolate premium. Entonces, en el mundo del chocolate ha habido como un cambio de tendencia en los últimos 10 años principalmente, porque antes lo que se hacía era que se cogía cacao de África, cacao de Asia para hacer pasta de cacao y al momento de la formulación se le añadía cacao fino en una proporción básicamente pequeña como para darle el toque del sabor. Yo siempre digo, es como para ponerle el espíritu al chocolate. La tendencia actual, en cambio, ahora es chocolate de origen. Entonces, cada vez tiene más acogida el chocolate que es hecho en un país, el chocolate que es hecho en una región, y el chocolate que tiene, digamos, un origen único. Y en eso el Ecuador tiene las de ganar porque
si la norma dice que con lo mínimo que se necesita para hacer un chocolate premium es 12% de cacao fino de aroma del Ecuador, imagínense lo que es hacer con el 100% cacao fino de aroma. Eso es muy difícil de que algún otro país pueda, o algún otro chocolate pueda igualar el sabor y los atributos que tendría ese chocolate. Entonces, esto de la calidad tiene que ver principalmente con la ubicación geográfica. Nosotros estamos ubicados o sea, o pasa por nosotros la línea ecuatorial, y eso quiere decir que en general nosotros tenemos más horas de luz. Entonces, al tener más horas de luz, tenemos más luminosidad que otros países. Pensamos que en el Ecuador a las 4:30 de la mañana el sol ya está saliendo, y a veces a las 7 de la noche todavía está presente. Entonces, tenemos más horas de luz. Eso incide en la calidad y en el sabor. Otro aspecto que incide mucho es que justo frente a nuestras costas es donde se choca la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, y eso genera unas distorsiones climáticas que son favorables a la agricultura en términos generales y al cacao en particular. Entonces, eso es el clima. Y en tercer lugar, tenemos la cercanía a la Amazonía. La biodiversidad de la región amazónica, más o menos donde está el cursor, por ahí comienza la Amazonía y se extiende casi por toda Sudamérica. Esa biodiversidad le aporta sabores al cacao. Por eso es que se ha llevado semillas de cacao al ecuatoriano, a África y otros países, y se ha logrado conseguir la producción, pero no se ha podido reproducir los sabores. Los sabores, digamos, han quedado dentro de casa, y esto es por las condiciones agroecológicas que tenemos en el Ecuador. También tiene que ver un poco lo que es la historia, ¿no? Entonces, el cacao aparece, digamos, en los registros históricos por primera vez cuando Hernán Cortés llega a México, a la península de Yucatán, y le conoce a Moctezuma, el emperador azteca. Entonces, Hernán Cortés, cuando se conoció con Moctezuma, él se fijó o se dio cuenta que Moctezuma tomaba grandes cantidades de una bebida caliente, amarga y espumosa, que era el chocolate. Y de hecho, Moctezuma le dio como ofrenda a Hernán Cortés cacao, y le dio esta bebida también. Y a Hernán Cortés le gustó mucho también. La sensación que tuvo seguramente fue como de energía, y se dio cuenta brevemente brevemente se dio cuenta que el cacao era algo muy particular que tenían los aztecas. Primero, porque lo usaban como moneda. Segundo, porque quienes consumían el cacao eran las élites de los aztecas. El pueblo lo usaba como moneda, pero o sea, tenía prohibido consumir. Eso era reservado solamente para las élites. Y cuando Hernán Cortés recibió esa ofrenda de cacao, que según algunos libros de historia hablan de millones de granos de cacao, lo que hizo Hernán Cortés fue coger eso y después cambiaba con los aztecas por artículos que eran de oro, básicamente, ¿no? Entonces, aquí ya los aztecas hicieron ver que el cacao era algo sagrado, que era algo muy particular. Y si vemos la mitología de los aztecas, y aquí vemos un tapiz donde se ve las mazorcas de cacao muy, digamos, en la raíz, y también se ve el recipiente con el chocolate. Entonces, la leyenda del cacao dice que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es al mismo tiempo el dios de la sabiduría y el dios de la agricultura, él compartió con los humanos, o él entregó a los humanos el cacao como una ofrenda y una gratitud. Porque Quetzalcóatl, primero, es descrito pues en la mitología
como un hombre alto, barbado y aperpado, blanco además, que él se casó con Itzqueya, con la princesa Itzqueya, y él le confió a la princesa el secreto de dónde están los grandes tesoros de Quetzalcóatl, que eran básicamente conocimiento principalmente. Entonces, resulta que la princesa Itzqueya es secuestrada y ella se hizo matar, pero no reveló nunca el secreto de dónde están los tesoros de Quetzalcóatl. Entonces ella murió desangrada. Entonces dicen que Quetzalcóatl, o la mitología dice que Quetzalcóatl hizo que donde cayó la sangre de la princesa, creció el primer árbol de cacao. Y por eso es que el sabor del cacao es fuerte como la princesa y es amargo como el sufrimiento que tuvo que pasar. Es lo que nos dice digamos, la mitología. Y, digamos, se han hecho un mundo de investigaciones para buscar cuál es el origen del cacao, porque se daba por sentado que el origen era la península de Yucatán y Centroamérica. Pero ya en el año 2000, el doctor Motomayor, él es un científico destacado del CATI, un centro de investigaciones que queda en Costa Rica. Él hizo un estudio de la parte genética, hizo un estudio de la genética del cacao y en sus conclusiones del doctor Motomayor dice, desde el punto de vista genético, el origen del cacao es amazónico. Y podríamos establecer que las riberas del Alto Napo es la zona donde nace de donde es originario el cacao. Entonces, las riberas del Alto Napo en realidad están más o menos por aquí, porque viene a ser la zona donde está, a ver, un poquito más arriba, es como por aquí. Es la zona donde está el Tena, Misahuallí, y digamos, todo el recorrido que va hacia Nuevo Rocafuerte, que es más o menos por donde está el cursor. Esa vendría a ser esas es las riberas del Alto Napo. Y lo que sucedía en el mundo de los científicos es que decían que, bueno, que aparte de tener un estudio genético, sería importante tener como unas pruebas más contundentes, porque un producto con esas características debería tener una presencia más fuerte, más significativa en las culturas precolombinas de Sudamérica, porque el cacao está presente en la cultura valdivia y en la cultura machalilla, pero no como algo súper importante que debería ser, sino como, digamos, que verse en una que otra figura y nada más. Entonces había ese vacío histórico, por decir de alguna manera, en el sentido de que no había una prueba arqueológica que nos oriente mejor sobre el origen del cacao. Entonces, hace unos 10 años atrás, 12 años atrás, alrededor del 2008, en Palanda, en Morona, Santiago, un productor empieza a labrar la tierra y él hace un hallazgo arqueológico, encuentra estas botellas que estoy marcando con el cursor y encuentra esta mazorca de cacao que es de cerámica y alrededor de unos 800 artículos más. Entonces realmente fue un importante hallazgo arqueológico, digamos. Por suerte, la persona que hizo el hallazgo hizo la denuncia, digamos, en el Banco Central y el Banco Central de inmediato firma un acuerdo con el IRD de Francia, con el Instituto de Desarrollo e Investigación que tiene su sede en Francia. Y ellos le asignan al doctor Francisco Valdés para que conduzca esta investigación. Francisco Valdés es un arqueólogo ecuatoriano y él vino a Palanda, él hizo la investigación y cuando, digamos, comenzó su investigación, él llegó básicamente a 3 conclusiones que son muy importantes. La primera es que estos restos arqueológicos corresponden a una cultura desconocida por todos nosotros hasta ese entonces, y se trata de la cultura mayo-chinchipe. Entonces es una cultura de la que no se tenían noticias, o sea, había una sospecha
de que en la zona amazónica, que corresponde a lo que es el sur el sur de Colombia, el norte y sur del Ecuador y el norte del Perú, en esa zona que es tan rica, tan fértil, se tenía sospechas de que alguien tenía que haber habitado esa región, pero no había como pruebas hasta que se encontró esto. Entonces, ahí se dieron cuenta que es una cultura que no se tenía noticias antes, la cultura mayo chinchipe. Esa es la conclusión importante número 1. La conclusión importante número 2 tiene que ver con la edad de estos artículos. Cuando hicieron el análisis del carbono 14, resulta que estos artículos tenían 5.300 años de antigüedad e incluso algunos artefactos arqueológicos que se encontraron aquí alcanzaban 5.800 años de antigüedad. Esto ubica a la cultura mayo chinchipe en los 3.300 años antes de Cristo, que es mucho más antes o es anterior a los aztecas que estuvieron más o menos de 1.200 años antes de Cristo, a los toltecas y a los mayas. Entonces, realmente es una civilización muy, muy, muy anterior. Y la tercera conclusión es cuando hacen el análisis de los botellones. Entonces, lo primero que se hacen en estas investigaciones es que le toman una radiografía a las botellas para más o menos ver cuál es el contenido. Entonces, cuando salió la radiografía, se dieron cuenta que lo que había en estas botellas eran restos alimenticios. Entonces, lo que hizo el IRD es comunicarse con la Universidad de Calgary, en el Canadá, porque ellos estaban haciendo un estudio sobre el maíz y se sospechaba o se pensaba que seguramente el contenido de estos botellones era maíz. Entonces, cuando vinieron los expertos de Calgary a hacer el estudio, lo que encontraron fueron almidones de teobromina. La teobromina es el principio activo del cacao. Y entonces, este es el cacao más antiguo que ha encontrado la humanidad. Entonces, por eso decimos que el origen del cacao está en la cultura mayo chinchipe y está en el Ecuador. Ahora, dentro de los restos arqueológicos se encontraron varias pruebas que dan cuenta de que la domesticación del cacao fue llevada adelante por la cultura mayo chinchipe. Y digamos, la domesticación de un producto agrícola no es un proceso de 40 años o de 50 años, es más o menos algo como de 200 o 300 años, o sea, toma muchísimo tiempo. Entonces tenemos pruebas claras y fehacientes de que el origen del cacao está en la Amazonía, en el territorio del Ecuador. Ahora ya se han hecho más investigaciones y hay restos de la cultura mayo chinchipe en toda la Amazonía norte del Perú. Y bueno, van a seguir apareciendo datos e información. Eso con respecto a la historia. Entonces ahora veamos un poco cómo es el cacao en el mundo. Y el cacao en el mundo, bueno, básicamente estamos hablando de una producción de 4.500.000 toneladas de cacao a nivel mundial. De eso, el 95% corresponde a cacao corriente. El cacao corriente es un cacao que la principal virtud es que tiene un alto contenido de manteca. Entonces es ideal para la industria porque además son cacaos que tienen pepas uniformes. Entonces facilita la calibración de las máquinas y en general, digamos, es una variedad que se puede industrializar con mucha facilidad. El 5% restante corresponde a cacao fino. Y hay 23 países, de acuerdo a la ICO, la Organización Internacional del Cacao, que producen cacao fino. El cacao del Ecuador es cacao fino y de aroma. Entonces tiene dos virtudes, una que es fino y otra que además de fino es aromático. Y nosotros producimos el 65% del cacao fino a nivel mundial. Entonces nosotros somos los líderes en la producción de cacao fino y no tenemos ni una amenaza ni
ni ningún riesgo de que alguien o que otro país, digamos, supere esta producción. Realmente es como el tesoro del Ecuador. Yo siempre menciono que es el único producto con el que el Ecuador es verdaderamente competitivo porque no tenemos competidores. O sea, no hay un cacao que tenga estas características en todo el mundo. 5 millones y medio de productores, se estima que hay 5 millones y medio de productores en el mundo. De estos, alrededor de unos 900,000 se encuentran en América Latina y en el Ecuador se estima que son unos 100,000. Más adelante vamos a ver una lámina donde está el cacao ecuatoriano. Una virtud que tiene el cacao es que es muy democrático, por decir así, en el sentido de que el 98% de la producción de cacao en el mundo se da en pequeñas fincas, en fincas de menos de 5 hectáreas. Para referencia, en el Ecuador, el 60%, el 65% de la producción se encuentran en fincas que están entre 3 y 10 hectáreas, más o menos. Entonces no hay grandes latifundios, hay unos pocos, pero en términos generales el cacao está repartido en 5 millones y medio de personas. La ICO estima que 50 millones de personas dependemos del cacao para nuestra subsistencia. Y el cacao es un muy buen negocio, porque es un producto que mueve alrededor de 200,000 millones de dólares al año. Inclusive, algún momento salió una nota de prensa en el internet que decía que el negocio del cacao está en el top 6 de las actividades más lucrativas que tiene la humanidad. Entonces, en la primera, digamos, las actividades más lucrativas, como todos estarán pensando, están alrededor de lo que es la pornografía, la prostitución, el tráfico de personas. Luego está la producción de armas, la producción de productos farmacéuticos, los bancos, y de ahí viene el cacao. Entonces, el cacao es un negocio multimillonario que mueve, que realmente tiene más importancia de la que a simple vista se tiene. Porque el cacao es el motor de otras industrias, concretamente de la industria de los lácteos y de la industria del azúcar. Entonces, imaginemos nosotros que cae un rayo y desaparece el cacao. En 2 años desaparece la industria de la leche y la industria del azúcar porque gracias al cacao esas dos industrias se mueven y son altamente rentables. Correcto. Y esto es porque, digamos, con el cacao, más adelante vamos a ver una lámina donde están algunos derivados, pero básicamente el cacao trae muchos beneficios para el ser humano. Entre esos está que previene los infartos y las enfermedades coronarias, es muy eficaz en el control de la presión arterial, reduce el riesgo de la diabetes. O sea, las personas que tienen diabetes deberían comer chocolates de alta concentración, como del 85, del 90%, que les va a hacer muy bien. Aunque parezca mentira, ayuda a controlar el peso porque el cacao, la teobromina, tiene la virtud de hacernos pensar que estamos satisfechos y en general disminuye el riesgo de lo que es el Alzheimer y las enfermedades mentales, básicamente la demencia senil y todo. Entonces, en concreto, lo que hace la teobromina y los flavonoles y los polifenoles que contiene el cacao es que dilatan los vasos capilares y a que tenga Jaime, se está cortando la comunicación. 70%. Ya. Hola, Jaime. Ya. Aquí. No Hola, sé. hola. Creo Hola, que ya hola. se restableció el escucho. Yo Ahí te escuchamos, ya te estamos escuchando.
Hola. No se escucha. Hola, hola, Jaime. Ahí, No sé. ahí te comenzamos a escuchar. Si pudieses repetir lo último, porque Ya, se está pues cortando. continuamos. Ahí. Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Ya. Sí. Entonces, les comentaba que el consumo diario del cacao realmente trae muchos beneficios a nuestra salud, especialmente en todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio y también con lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Concretamente, en estos días que hemos estado, digamos, básicamente encerrados y con bastante tensión, recibiendo noticias no muy agradables todo el tiempo, idea. Eso nos ayuda a mantenernos bien de ánimo, a estar tranquilos, a estar contentos. Entonces, esos son partes de los efectos positivos que tiene el cacao. Y por eso es que los países desarrollados, generalmente casi todos los países tienen al cacao y al chocolate dentro de su lista de productos, dentro de su canasta básica de productos alimenticios. China empezó a comer chocolate también, y no solamente China, sino que los países árabes y la India. Más adelante tengo una lámina donde vamos a contar esas perspectivas. El consumo se está volviendo más importante. Entonces, antes de ir a esos temas de mercado y todo eso, vamos a hacer un breve repaso a lo que es el cacao del Ecuador. Ustedes en su pantalla a la derecha tienen el mapa del Ecuador y están las zonas cacaoteras, donde digamos donde hay las principales producciones de cacao. Entonces, está registrado que tenemos unas 560,000 hectáreas de cacao en producción. Estas 560,000 hectáreas están siendo manejadas por unos 100,000 productores. No tenemos un censo exacto todavía, pero se estima que están entre 100 y 110,000 productores de cacao. Y tal vez lo más importante es que hemos ganado el título del mejor cacao del mundo en las últimas ediciones del International Cacao Awards. Este es un concurso que se hace cada 2 años, desde el año 2000 más o menos, y el Ecuador ha ganado medalla de oro, creo que en el 70% de las ediciones. Solo en 2 ocasiones ha ganado medalla de plata, 2 o 3 ocasiones ha ganado medalla de plata, de ahí siempre hemos ganado medallas de oro. Entonces, en los últimos ganadores fueron Fortaleza del Valle, y ellos ganaron 2 veces seguidas el título del mejor cacao del mundo. Fortaleza del Valle está ubicado en Calceta, en la provincia de Manabí, y tienen un cacao realmente espectacular, pero no solamente Calceta ha ganado. Este año, por ejemplo, Esmeraldas, con el cacao de Costa Esmeraldas, recibió un reconocimiento, o recibió el título. También Catarama en algún momento, Vinces en algún otro momento. Entonces, el cacao ecuatoriano siempre está en el podio y realmente es por las características organolépticas. Entonces, cuando nosotros probamos el cacao ecuatoriano, realmente las sensaciones que se obtienen en la boca son fantásticas, son maravillosas, y eso es lo que le gusta a todo el mundo de nuestro cacao. Y por eso tenemos ese reconocimiento, porque nuestro cacao tiene el sabor floral, que es un sabor muy difícil de que tengan los cacaos. Es un sabor que es muy delicado, que nos hace sentir unas sensaciones de la mitad de la lengua hacia la punta de la lengua. Se siente unos sabores a veces como de limón, y eso es lo que le gusta, digamos, a la mayor parte de los seres humanos. Y por eso yo eh, les mencionaba que el único producto agrícola con que el Ecuador es verdaderamente competitivo es justamente con el cacao nacional fino y de aroma, el cacao de mazorca amarilla, porque nosotros no tenemos competidores. Entonces pensemos que tenemos el mejor banano del mundo, y además de tener el mejor banano del mundo, somos los principales productores de banano.
Pero para que nuestro producto llegue a Europa y a todas partes, tenemos que cruzar el canal de Panamá y en general es un viaje como de 20 días. Centroamérica hace llegar su producto en la mitad del tiempo y por lo tanto más barato. Tenemos las mejores flores del mundo, tenemos las mejores frutas, tenemos los mejores camarones. Un montón de productos ecuatorianos se destacan por la alta calidad, pero también en todos esos tenemos unos competidores impresionantes que hacen que comercializar nuestros productos, a pesar de la calidad, no sea tan sencillo. En cambio, con el cacao, nosotros no tenemos ningún competidor. Nuestro cacao es único, es irrepetible y realmente los mismos compradores vienen al país a buscar el cacao y muchas veces compran directamente de las fincas. Esto por la alta calidad que tiene nuestro cacao, ¿no? Entonces, si nosotros vemos lo que está pasando con el cacao del Ecuador, ustedes en la pantalla pueden... Por ahí hay un micrófono que está abierto. Si nos pueden ayudar con eso, por favor. Ustedes pueden ver en la pantalla cómo ha evolucionado la producción y la exportación de cacao en los últimos 17 años. Los colegas quitan el video, mejora el audio, perdón. Perdón, algo. Sí. Ahí está mejor ahorita, como que se mejoró la transmisión. Sí. Ya. Entonces, les decía, en pantalla vemos lo que ha pasado con el cacao ecuatoriano desde que comenzó el siglo, básicamente. Entonces, hemos triplicado nuestra exportación y nuestra producción de cacao. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que del 2005 al 2009 principalmente tuvimos una fuerte presencia de proyectos internacionales financiados por USAID, por el USDA, por la Unión Europea, por la cooperación alemana, la cooperación belga, entre otros, que se enfocaron principalmente en lo que es el manejo del cultivo del cacao y dio buenos resultados. Y luego vemos que a partir del 2012 en adelante hay una escalada. Esto es gracias a la ejecución del proyecto de reactivación del cacao fino y de aroma que se inició y se ejecutó con el gobierno anterior. Esto fue, creo que este es un proyecto que desde mi punto de vista ha marcado un hito porque realmente logramos duplicar la producción sin tener que sembrar más. O sea, creo que la gente ahora maneja mejor el cacao. Se logró hacer una poda masiva de los cacautales, que eso ha traído muchos beneficios para los productores. Entonces, realmente creo que el futuro del cacao está, a ver, el futuro del Ecuador, en mi concepto, está con la agricultura en general, con el cacao en particular y con el turismo. Entonces, agricultura y turismo son las dos actividades en las que el Ecuador debería de alguna manera concentrarse para poder, para tener una mejor situación, digamos. Y el cacao, sin duda, es el producto que más futuro tiene. Si ustedes ven el fondo de la pantalla, ahí está un reporte de hace 100 años, de 1920, donde el cacao ecuatoriano era el número 1 en el mundo en ese entonces. Luego de eso vino la escoba de bruja y la agonilla, cayó nuestra producción, pero hace 100 años éramos los principales productores. Y bueno, cuando les compartamos esta presentación, ustedes le van a poder ver como en detalle. Entonces, lo que tiene que ver con el futuro realmente es muy promisorio, porque cada vez se consume más cacao. Entonces, vamos viendo cuáles son las claves. En primer lugar, tenemos la Organización Internacional del Cacao, la ICO. Ellos afirman que este año hubo un déficit de 120,000 toneladas de cacao. Eso quiere decir que el mundo consumió 120,000 toneladas más de las que fue capaz de producir.
Esto es porque cada vez hay más consumidores. Y esto del déficit es un tema recurrente. Normalmente hacen unas proyecciones que hablan de un superávit, pero al final los reportes hablan de un déficit y generalmente los reportes se quedan un poco cortos con la realidad, porque al final, como es un tema de oferta y demanda, esto se maneja con alguna influencia política y las grandes compañías que compran el cacao también inciden en los reportes. Eso. Luego tenemos el mercado chino que está consumiendo cacao y el mercado chino está creciendo a un ritmo del 10% anual. Entonces, si se mantiene esa tendencia en unos 5 años, seguramente todos vamos a estar trabajando para proveerle de cacao a China, porque China son la población más numerosa y además son los que más plata tienen. Entonces, realmente China se está convirtiendo en un actor muy importante dentro del mundo del cacao y dentro de la producción de muchas otras cosas también. Pero además de China, también están otros países que están consumiendo cacao de una manera inusitada. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Rusia, que Rusia antes para soportar los fríos invernales siberianos consumía vodka, ahora comen chocolate o prefieren el chocolate. La India ha descubierto ya el cacao también, ellos empiezan a consumir cacao y chocolate. Entonces, en un breve tiempo, recordemos que la India es el segundo país más habitado del planeta. Entonces, en un corto tiempo, en la India se va a convertir en un actor muy importante también. Y también hay otros países que uno no se imagina. Entonces, está el caso de los países árabes, que son ahora también unos grandes consumidores de chocolate. Entonces, yo siempre digo, o sea, yo no me imagino a un árabe montado en un camello en el desierto del Sahara comiendo sin chocolate. No es un cuadro que uno pudiera imaginarse. Pero la verdad es que las chocolaterías europeas, todas tienen sucursales en los Emiratos Árabes, en las principales ciudades, y venden sus chocolates a precios verdaderamente altos. ¿Correcto? Esos son factores que inciden en la demanda y que, digamos, cada vez hay más compradores. Ahora, adicionalmente a eso tenemos que los cambios climáticos empiezan a afectar la producción africana, haciendo que disminuya un poco. Y recordemos que ahí es donde más se produce cacao. Entonces, eso golpea directamente la oferta, haciéndolo que los precios empiecen a subir. Y finalmente, tenemos una situación de que los productores africanos empiezan a reorientar sus cultivos a otros más rentables. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que lastimosamente en África todavía hay un problema que se conoce a nivel internacional como el cacao de sangre. Esto es el cacao producido bajo condiciones de explotación. Entonces hay alrededor de unos 2 millones de niños involucrados en el cultivo del cacao. Hay mujeres esclavas, hay explotación laboral a mujeres, hay esclavos. Entonces, todo este cacao de sangre cada vez es más difícil de comercializar porque los consumidores europeos, ellos tienen una posición clara y definida frente a esto. Entonces, el consumidor cada vez presiona más a las transnacionales a que manejen de otra manera esta comercialización y básicamente a que se radique la situación de explotación. Entonces, la rentabilidad que tienen los productores africanos no se da tanto por el volumen, sino más bien porque no pagan la mano de obra. Entonces, al cambiar ese modelo de producción, la rentabilidad baja y los productores africanos empiezan a buscar otras alternativas. Básicamente se inclinan por el caucho principalmente y vamos a ver qué pasa en un futuro. Creo que va a haber un déficit
que de acuerdo a la ICO se estima puede llegar en algún momento a 1 millón de toneladas al año, lo que significaría que el Ecuador tendría virtualmente algo más valioso que el oro en sus manos. La frase que está en la pantalla ahorita, que ese chocolate está inundando los supermercados de países como China, Japón, Corea, dice millones de nuevos consumidores que convierten el cacao en un bien escaso y a consecuencia de eso el precio se eleva. Eso salió en enero del 2018 en un documental, ahí está el link. Entonces, cuando les compartamos la presentación, ustedes pueden visitar ese documental y van a conocer algunos aspectos muy interesantes. Entonces, la perspectiva de mercado del futuro es que los negocios, los mejores negocios en este momento son los relacionados con el cacao, con el café y con el turismo. Eso es lo que va a marcar, parece, el futuro de los próximos años. Veamos qué pasa con esto del COVID, cómo cambia algunas cosas, pero básicamente lo que es las actividades agrícolas como el cacao son fundamentales y claves para el futuro. ¿De acuerdo? Y esto es porque el cacao no es solo chocolate. Entonces, ustedes pueden ver en sus pantallas que a ver, digamos, siempre pensamos que cuando pensamos en cacao pensamos en chocolate, pero entre el cacao y el chocolate en realidad tenemos muchísimos productos. Entonces, por ejemplo, a nivel de campo, con las mazorcas, se elaboran un sinnúmero de artesanías. Hay velas, hay nacimientos que hacen en mazorcas que están vacías. Entonces, hay artesanos que han logrado aprovechar la mazorca del cacao para hacer algunos artículos. Además, hay un proyecto que está extrayendo pectina de la mazorca del cacao. La pectina es un espesante natural. Entonces, es un nuevo producto que no conozco bien el proceso de extracción, pero entiendo que sale una pectina de muy alta calidad. Luego tenemos el mucílago. El mucílago es la baba del cacao y la baba del cacao es algo que se desperdiciaba porque en realidad no era un producto de consumo. Hoy podemos ir al supermercado y vamos a encontrar jugos de cacao, refrescos, mermeladas, miel de cacao, hay mistelas, hay vino de cacao, inclusive hay un alemán en Manabí que está produciendo aguardiente de cacao. O sea, coge el jugo, le fermenta como que fuera guarapo, le pasa por el alambique y obtiene alcohol puro, digamos, de cacao, que es como una grapa que tienen los italianos. Entonces, es una posibilidad también. Luego, digamos, de la cosecha y de la fermentación, tenemos el grano de cacao. Ya vamos a ver en detalle cómo es la post cosecha, pero primero quiero explicarles lo que se obtiene del cacao. Entonces, una vez que sale de los centros de acopio, el cacao está como grano, o sea, es cacao en grano, fermentado, seco y limpio. Esto es la forma en que el Ecuador vende su cacao. 90% de la producción se va en grano y solamente el 10% se industrializa. Entonces, esto nos da la pauta de que tenemos muchísimo trabajo por hacer, que hay un amplio espacio del mercado que se puede captar, porque transportar cacao en grano es caro y es un poco complicado, básicamente porque son bultos voluminosos que están transportando un 7% de humedad y un 12% de cascarilla. Entonces pensemos que un 20% del peso de un container de alguna manera es un desperdicio. Entonces, haciendo unos buenos procesos industriales en el Ecuador y haciendo una eficiente gestión de comercialización fuera del país, deberíamos realmente exportar el 90% en elaborado y el 10% en grano.
Eso sería como un sueño que hay que trabajar para hacerlo realidad. En todo caso, dentro del proceso se le tuesta el cacao, se le descascarilla, y la cascarilla que antes servía de combustible para calderos o a veces servía también de, digamos, para hacer alimentos balanceados o para hacer algunos fertilizantes, hoy se utiliza para hacer infusiones de cascarilla de cacao. Eso es, primero, delicioso, es un excelente diurético y es un producto que nos ayuda muchísimo a mejorar el estado de ánimo. En los cursos que Papá Cacao imparte normalmente, nosotros siempre servimos té de cascarilla de cacao para que la gente disfrute y realmente a todo el mundo le gusta y esto ayuda a romper el hielo, a mejorar la camaradería dentro del grupo y bueno, nos manda a todos al baño porque es un diurético poderoso. Entonces, la cascarilla del cacao también se puede utilizar también en la elaboración de jabones y scrubs para la piel, entre otros usos. Entonces, una vez que hemos tostado y pelado, nos queda lo que es el nib de cacao. El nib viene a ser una pepa de cacao que ha sido tostada, pelada y partida, y que es la base de la industria, ¿no? Entonces, el nib de cacao ahora se consume como, digamos, dentro de granolas, uno se consume directamente como una golosina, que es saludable además. Entonces ya se empieza a consumir, aunque a nivel industrial lo que se hace es molerle para formar lo que se llama el cacao licor o licor de cacao, que no es más que la pasta de cacao. Que esto lo podemos diluir en leche para, para tomar un chocolate caliente o se le puede diluir también en agua. Y básicamente de la pasta de cacao es de donde la industria, mediante algunos procesos, obtiene los productos principales, que es la manteca de cacao. Entonces, básicamente lo que hacemos es que a la pasta de cacao le sometemos a presión, a una presión de miles de toneladas por centímetro cuadrado y sale la manteca. Y lo que queda es el polvo de cacao. Entonces, el polvo de cacao se utiliza en bebidas lácteas, en panadería, en repostería, o sea, tiene algunos usos básicamente por el sabor y porque mejora la textura de las masas en el caso de lo que es panadería y repostería. Y con la manteca de cacao, en cambio, la manteca de cacao es muy demandada por la industria cosmetológica porque la mayor parte de los cosméticos se hacen con manteca de cacao y lo mismo que la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica utiliza la manteca de cacao básicamente para hacer todos los productos dermatológicos, o sea, todo lo que uno se pone en la piel es hecho a base de manteca de cacao y todo lo que son supositorios y óvulos son hechos a base de manteca de cacao. Entonces, si nosotros ponemos pasta de cacao más manteca de cacao y más azúcar, tenemos el chocolate. Y básicamente tenemos dos tipos de chocolate. Tenemos el chocolate industrial y tenemos el chocolate artesanal. La diferencia que existe entre los dos es el número de ingredientes. El chocolate artesanal se hace con pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y una pizca de lecitina de soya. Es decir, 4 ingredientes. En cambio, el chocolate industrial, si ustedes miran la etiqueta de cualquier chocolate industrial que hay en el mercado, van a ver que tiene al menos 9 ingredientes. Entonces tiene pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar, tiene estabilizantes, saborizantes, eh, una serie de aditivos que garantizan tener siempre el mismo sabor. Entonces, en el chocolate artesanal, eh, replicar siempre el mismo sabor resulta un poco difícil porque dependemos del cacao y no tenemos más instrumento que saberle tostar bien al cacao. En cambio, en la industria uno tiene un montón de aditivos y de saborizantes que garantizan que siempre se puede obtener el mismo sabor. ¿Correcto? Entonces, para tener un buen chocolate, la clave está en tener un buen cacao. Y para tener un buen cacao, sin duda, lo fundamental es que
se haga un buen proceso de beneficio de cacao, del cacao o de post cosecha del cacao, porque ahí están las claves de los aromas y de los sabores. Entonces, si no hacemos el proceso como es, simplemente vamos a tener un cacao que no es apto para hacer chocolate porque va a tener un sabor muy desagradable. Entonces, cuando hablamos de post cosecha del cacao, hablamos de 3 aspectos: cosecha, fermentación y secado. Entonces, básicamente en la cosecha, la recomendación es cosechar solamente producto, solo el cacao que esté maduro. Esta lámina me gusta mucho porque es muy didáctica. Estas 2 mazorcas de adelante son mazorcas que están perfectamente maduras. Están listas para ser cosechadas. Eso quiere decir que en el interior las almendras están cuajadas y el mucílago tiene el nivel de azúcar necesario para que la fermentación se dé de buena manera. La que está aquí atrás es una mazorca que está pintona. O sea, le falta todavía unas 3 semanas para que alcance la madurez. Si nosotros cosechamos en este momento, lo que va a pasar es que vamos a tener muchos granos vanos porque las pepas no han terminado de cuajarse y además el nivel de azúcar del mucílago no es el necesario para que la temperatura se eleve en la fermentación. Acá tenemos en cambio una mazorca que está pintona y que tiene la huella o el primer síntoma de una enfermedad, que es la monilla. Entonces, esta mazorca enferma no se puede cosechar, se le debe eliminar. Entonces, lo que vamos a cosechar siempre son las mazorcas que están perfectamente maduras. El siguiente paso es la fermentación. La fermentación es el proceso clave donde se desarrollan los aromas y sabores. Ustedes pueden ver en la foto, aquí tenemos una batería de fermentación, que son cajones de fermentación dispuestos en escalera. Son de madera de laurel y cada cajón tiene 1 metro cúbico. 1 metro de alto, 1 metro de profundidad, 1 metro de largo. Ahí entran unas 980 libras de cacao y básicamente la fermentación es un proceso de temperaturas que dura 4 días y que tiene 2 fases. 2 días de fase anaeróbica que se va a desarrollar en este primer cajón. Entonces vamos a poner ahí el cacao para que esté en reposo durante 2 días. En las primeras horas la baba empieza a escurrir. Por ello es que en el fondo de los cajones tenemos unos huequitos. Entonces esto empieza a escurrir y a medida que escurre se empieza a concentrar el azúcar, haciendo que se suba la temperatura. Y el momento que la temperatura de la masa del cacao alcanza los 36 grados, inicia el proceso de fermentación. Entonces, durante los 2 días, la temperatura, o durante todo el proceso de fermentación, la temperatura de la masa de cacao va a estar entre 36 y 50 grados aproximadamente. A veces sube un poquito más, pero entre 36 y 50 grados va a estar. Y esto hace que se genere una serie de reacciones químicas en el interior de la almendra. Entonces, los 2 primeros días pasa encerrado el cacao aquí, debidamente tapado para aislarle del aire. Y al tercer día comienza la fase aeróbica. Y esto es que abrimos las compuestas y lo que está arriba va al fondo, lo que está a la derecha va a la izquierda y viceversa. Es decir, hacemos una buena remoción del cacao para que el oxígeno entre en contacto con la masa de cacao. El momento que esto ocurre, el azúcar con el calor se transforma en ácido cítrico y en contacto con el oxígeno se transforma en alcohol. Entonces, estos alcoholes y estos ácidos ingresan dentro de las almendras, provocando una serie de cambios. Entre esos, por ejemplo, que se muere el embrión, por lo tanto, la almendra no va a poder generar una planta, porque está muerto el embrión. Se empieza a agrietar el cacao y, digamos, hay una serie digamos, intervienen enzimas, intervienen almidones y generan o van desarrollando los sabores.
Entonces, la fase anaeróbica se desarrolla al tercer día en el cajón número 2 y al cuarto día volvemos a abrir y le volvemos a remover y le pasamos al cajón número 3 y le dejamos 24 horas más. Entonces son 2 días en este cajón, un día en este cajón, un día en este cajón. En total 4 días. Al quinto día cogemos y le cortamos almendras y rato que vemos que el interior está violeta y se ha formado un anillo de color café, es el momento en que ha terminado el proceso de fermentación y estamos listos para el proceso de secado. El proceso de secado básicamente es que vamos a bajar el porcentaje de humedad desde el 35%, que es lo que tiene al momento de salir de los cajones de fermentación, hasta el 7%, que es la humedad del cacao ideal para la conservación, para el almacenamiento, para la comercialización, la exportación y el procesamiento. Entonces ustedes pueden ver aquí unas fotos de marquesinas y de tendales que se usan para el secado del cacao. Lo ideal es secarlo al sol, porque la clave está en que debe ser un proceso lento. O sea, debemos secarlo en al menos 4 días. Y la razón es porque al momento que se cambia de fase, de la fase anaeróbica a la fase aeróbica, ingresan los ácidos y los alcoholes dentro de las almendras. Entonces, en el proceso de secado tenemos que hacerlo suficientemente lento para que esto salga y pueda salir, digamos, de la almendra. Si hacemos un secado muy rápido o un secado con máquinas, la cascarilla se vuelve impermeable y los ácidos se quedan adentro, provocando un defecto que se llama el violeta. Finalmente, tenemos una foto de lo que no se debe hacer, que es secar el cacao a orillas de la carretera, porque básicamente se contamina con el humo de los vehículos. Correcto. Entonces, así sale del centro de acopio, siendo un cacao fermentado, seco y limpio. Y en este momento les vamos a explicar el paso a paso, que va a tomar unos 10 minutos, y de ahí hacemos unos 10 minutos o 15 minutos de preguntas. Entonces, para el proceso del chocolate, lo primero que hacemos es una clasificación. Entonces, básicamente eliminamos las impurezas, eliminamos cualquier elemento extraño que pueda haber venido en el lote de cacao. Y una cosa que es importante es que hacemos una prueba de corte. O sea, tenemos que ver cómo está fermentado el cacao. Si nosotros tenemos una presencia muy alta de defectos, no podemos hacer un buen chocolate. Entonces ahí tenemos que poner un poco más de azúcar, a lo mejor tenemos que ponerle leche, o a lo mejor tenemos que condimentarle con anís, con canela o algo así. Para hacer un chocolate de una alta concentración, necesitamos que al menos el 80% de las almendras estén bien o medianamente fermentadas. O sea, es decir, que máximo debe haber un 20% de defectos. Y ahí tendríamos, digamos, la posibilidad de hacer un buen chocolate. Para hacer un chocolate excelente, un chocolate, por ejemplo, del 80, del 85%, necesitamos tener niveles de fermentación que estén cercanos al 90%. Mientras menos defectos tengamos en la muestra, más alta puede ser la concentración y, por supuesto, más rico va a ser el resultado. Entonces, ahí es donde entra el criterio del formulador. Entonces, el formulador debe costarse algunas pepas para ver con qué está trabajando. De la clasificación, vamos al tostado y al descascarillado. Esto es clave, el tostado, porque el tostado es el complemento del beneficio del cacao. En el tostado es donde las moléculas de sabor se van a abrir y van a estar disponibles para el chocolate. Pero si nos pasamos a la temperatura, estas moléculas de sabor se van a volatilizar. Entonces, nosotros tenemos que tostar entre 110 y 150 grados de temperatura. Si tostamos a menos de 110, ninguna molécula de sabor se va a abrir.
y si tostamos sobre los 150 grados, todas las moléculas de sabor se van a volatilizar. Entonces, hay unos rangos de temperaturas bajas, medias y altas, que son las que el chocolatero debe conocer para sacar los mejores atributos. Entonces, por regla general, cacaos finos, temperaturas bajas, cacaos corrientes, temperaturas altas. Luego del tostado viene el descascarizado y quedan las pepas así enteras cuando el proceso es manual. Cuando hacemos con una máquina, primero le tenemos que partir al cacao, le pasamos por la máquina y se obtiene el nib de cacao. Correcto. Luego viene la refinación y el conchado. Entonces, ustedes pueden ver aquí unas fotos básicamente de 3 momentos de la elaboración. Aquí está al inicio. Este es un molino conchador refinador conchador. Ustedes pueden apreciar, tiene este eje que es de teflón, la ollita es de acero inoxidable, el piso y las ruedas son de piedra de granito. Y aquí tenemos una espátula que es donde se concha el chocolate. Entonces nosotros colocamos el nib de cacao en esta máquina y aquí ustedes pueden apreciar un color intenso porque estamos haciendo la pasta de cacao. Entonces, una vez que está hecha la pasta de cacao, en esta misma máquina ponemos el azúcar, ponemos la manteca de cacao, la lecitina, digamos, los ingredientes, y le dejamos procesar. Entonces, aquí esta espátula lo que provoca es que con lo que sube y baja, el chocolate va ganando aire y se va volviendo más cremoso, va mejorando la textura, se vuelve más suavecito. El tiempo de proceso entre el inicio y la pasta final va a ser de alrededor de unas entre 12 y 15 horas aproximadamente. Correcto. Luego viene el templado y el moldeo. Entonces, una vez que hemos terminado, digamos, de hacer el chocolate, vamos a templar el chocolate. Aquí en la gráfica se ve el templado en mármol, que es el más conocido, pero en realidad hay 3 métodos de templado y este método del templado en mármol es como el más vistoso y es como para los shows. Para el trabajo cotidiano se recurre al método del sembrado o al del baño de María invertido. Aquí vemos un molde que está lleno, está formada la coquilla, aquí viene el relleno y luego viene el tapado. Y finalmente tenemos el chocolate elaborado. Entonces, de ahí lo que queda es el desmoldado. Esta es una foto de una fábrica de las antiguas que usaban moldes de metal, ahora se usa molde de policarbonato, y realmente con el chocolate se puede hacer verdaderas maravillas, ¿no? Aquí tenemos una muestra de lo que es chocolate oscuro y chocolate blanco, y aquí la magia, ¿no? La magia del chocolate, o sea, los bombones, las trufas, todas esas maravillas que se pueden hacer con el chocolate. Eso, entonces creo que hemos llegado al final justo con el tiempo para que podamos tener unos 15, unos 20 minutos de preguntas. Espero haber estado a la altura de las expectativas de todos y si tienen preguntas, con mucho gusto estamos siempre a las órdenes. Hola, Jaime. Sí, aquí. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas Hola. gracias por tu conferencia, estuvo lindísima. Creo que todos hemos estado atentos durante todo el rato que ha durado la conferencia. Muchísimas gracias. Tengo 2 preguntas por el momento. No sé si el señor decano va a decir algo por Andrés. Andrés, ¿está por ahí, Andrés? Creo que tú me escuchas. Aló. A ver, entonces, habían 2 preguntas de... ¿Aló? Hola. ¿Aló? Aquí estoy. Sí. Sí, te escucho. Ya. La una pregunta era de uno de los participantes, preguntaba
sobre, espérame un ratito. Ya, que cómo influye para disminuir el riesgo de Alzheimer y este tipo de enfermedades, cómo influye los componentes que tiene el cacao. Bueno, en realidad hay muchísimos estudios que están estudiando los efectos positivos que tiene el consumo de la teobromina en particular. Y por eso se recomienda que los chocolates que se coman sean altos y se recomienda también consumir nib de cacao. Básicamente hay un compuesto que es la epicatequina, que es un flavonol, y esto hace que las arterias y los vasos capilares se dilaten, entonces mejora la irrigación. Entonces, de acuerdo a los estudios que hay, una buena irrigación cerebral incide en todas las habilidades cognitivas de la persona que consume. Entonces, por ejemplo, es bueno comer chocolate antes de estudiar para un examen. Eso ayuda mucho. O sea, digamos, el consumo frecuente del chocolate va a tener una incidencia positiva, sobre todo en esto de la dilatación de los vasos capilares. Y eso no sé el mecanismo exacto, pero por ahí es lo que funciona la incidencia que ayuda a que mejore la parte del Alzheimer, o sea, para evitar tener Alzheimer. Yo, de hecho, como mucho chocolate porque tengo recelo de que algún día me dé esa enfermedad. Claro, sí, sí, mejor estar prevenido. No sé si hay algún... ya, una pregunta más. Sí, aquí tengo una más. Me dicen, en el cuadro que presentaste del incremento de la exportación e importación de cacao, me parece que es un cuadrito que tú enseñaste. Sí. ¿Este cuadro presenta los datos solo del cacao fino de aroma o es el total de todas las variedades del cacao del país? No, ese cuadro presenta de todo el cacao del país. O sea, eso es cacao nacional fino y de aroma y es CCN 51. La proporción, ahora digamos, la tendencia de los últimos 3 años ha sido a que hay una mayor propagación de CCN 51. Básicamente porque es un cacao que se adapta muy bien a cualquier clima, no es un cacao muy exigente como es el cacao nacional fino y de aroma. Entonces muchos productores se orientan por esta variedad, pero más o menos el Ecuador se está exportando de cacao nacional fino y de aroma. Es el cacao que recibe premios y recibe un precio más alto, está en el orden de las 40.000 toneladas más o menos. Ya. El señor decano ya está conectada la voz, perdón. Sí, Sí. bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias, Mafer. Cuando me daba la palabra hace un momento, estaba desactivado el audio, pero bueno, ya me puedo comunicar. Quiero agradecerle muchísimo, Jaime, por la conferencia que nos ha brindado. Excelente, en realidad. Surgen en este momento muchísimas preguntas. Tal vez no vamos a poder leerlas todas porque nos alargaríamos demasiado. Está planificada la conferencia para 1 hora y media. Vamos a seguir con unas 2 preguntitas más por ahí que María Fernanda pueda escoger. Pero yo, antes de que podamos terminar, quería agradecerles a todos por su presencia. Hemos estado pidiendo sus correos electrónicos, sus mails, para invitarles vamos a organizar un curso con Jaime Freire, con Papá Cacao, que ya lo teníamos previsto, pero queríamos ahora darles esta primicia para toda la gente que está participando, y vamos a hacer el curso de elaboración de chocolate próximamente. Entonces, ¿En cuánto se termina la cuarentena? Sí. Bueno, vamos a hacer un curso de manera virtual y para poder dar los principios del chocolate. Después, cuando terminemos la cuarentena, pues lo vamos a hacer ya en los laboratorios de la facultad para elaborar el chocolate. Sin embargo, están todos invitados, les vamos a mandar comunicaciones y agradecerles nuevamente a Jaime y a María Fernanda
por organizar esta excelente charla. Así es que, si es que quieren, tal vez unas 2 preguntitas más, Jaime. O... Sí, perfecto, sí. sí. A ver, una preguntita me hacen aquí que si el tiempo de fermentación depende de la variedad del cacao. Sí, definitivamente sí. El protocolo de fermentación que les expliqué de los 4 días, ese funciona para el cacao nacional fino y de aroma. En el caso del CCN 51, tenemos que agregar un día más, que es previo a la fermentación. Le tendemos en el patio de cemento al sol al cacao CCN 51 porque tiene un poco más de baba. Entonces, la idea es que pierda humedad, que pierda un poco de azúcar y se monitorea. Entonces, asentamos la mano sobre el cacao. Cuando se pegan pepas es que está muy húmedo. El momento que asentamos la mano y ya no se pegan las pepas es que ha perdido humedad suficiente y le podemos llevar al cajón de fermentación para seguir el protocolo del cacao nacional. Eso funciona muy bien. Yo les quería proponer, ¿por qué no hacemos un conversatorio? O sea, la universidad puede organizar, por decir algo, le podemos hacer un conversatorio en base a las preguntas que ya están hechas y todo eso. Entonces fijamos un día y asimismo podemos poner 1 hora y media, el tiempo que ustedes quieran, y podemos hacer las preguntas y respuestas. Entonces sería una manera. Y las personas que quieran comunicarse con nosotros, nuestra página web es www.papacacao.com. Mi correo electrónico es facilito, es jaime.freire.papacacao@gmail.com. Entonces me escriben, yo con mucho gusto estoy siempre a las órdenes. Vamos con la última pregunta. Sí, la última pregunta era sobre cómo puedo manejar el proceso de cacao de manera artesanal si no cuento con una conchadora, refinadora. A ver, digamos, la manera en que nosotros, la metodología que nosotros hemos desarrollado para hacer el chocolate del grano a la barra, el bean to bar que se conoce, realmente no requiere de muchos equipos, pero hay uno que es indispensable, que es la maquinita refinadora conchadora. O sea, sin eso, lo que podemos hacer es un chocolate como el de Ambato. O sea, es un chocolate que es para la taza. Ya para que sea un chocolate